Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. En la mañana de hoy vamos a celebrar un ecosteguna más de los que habitualmente celebramos desde IOBE. Y en esta ocasión, especialmente dedicado a la circularidad en construcción, haremos un repaso de cuál es la coyuntura al respecto, cuáles son los elementos traccionadores que de alguna forma nos están impulsando tanto al sector público como privado en esta dirección absolutamente prioritaria para ganar la sostenibilidad del sector. Además, vamos a tener la fortuna de contar con casos prácticos elaborados en nuestro entorno más cercano que pensamos van a ser suficientemente ilustrativos de esta línea no nueva, pero sí absolutamente prioritaria, como decía al principio. Sin más, procedo a comenzar con la primera de las partes relacionada con la coyuntura y elementos traccionadores que tenemos alrededor de esta dinámica. Está el sistema pasando a modo presentación, disculpad el pequeño dilación, aquí estamos. Bien, tal y como os decíamos, el ecosteguna lleva por título Circularidad en Construcción y respuesta al artículo 84 de la Ley de Administración Ambiental Vasca. Antes de llegar al núcleo de la cuestión, sí que entendemos que es importante aproximarnos a él. Bien, en principio, creo que todos somos conscientes del gran impacto que el sector de la construcción, que el medio ambiente construido en definitiva tiene en nuestro medio ambiente. Las cifras que ahí podéis leer de forma sinóptica hablan de un impacto absolutamente insostenible. Digamos que el medio ambiente construido en estos momentos pues, está convertido en un agujero negro de recursos y en una cornucopia de impactos. Y esta es la principal razón por la cual, pues en este caso desde IOBE y desde el Departamento, la Viceconsejería de Medio Ambiente, pues llevamos implicados en el sector de la construcción muchísimo tiempo. Es preciso cambiar esta realidad. Digamos que no solamente pensamos en clave de impacto, sino que sobre todo pensamos en clave de oportunidad. Estamos persuadidos de que la construcción ecoeficiente es una gran aliada para la superación de los grandes desafíos globales. Digamos que tenemos dos grandes marcas en estos momentos relacionadas con la sostenibilidad. Una es la economía circular y otra es la emergencia climática. Como digo, la construcción eficiente seguramente es una gran aliada para poder hacer que las ruedas giren en el sentido adecuado. Y es que estamos también absolutamente convencidos de que una construcción sostenible es sobre todo una mejor construcción que ofrece una mejor calidad de vida y desempeño a sus usuarios, y al fin y al cabo debe ser uno de los objetivos prioritarios de esta cadena de valor. Por tanto, no nos podemos permitir el lujo de no combatir los impactos asociados que al principio veíamos, y además teniendo en cuenta que la construcción sostenible es ya competitiva económicamente en un gran número de casos, sobre todo si lo confrontamos con un análisis de ciclo de costes de la cuna a la tumba. Sabemos incluso, ¿no?, científicamente, que los habitantes con ciudades, digamos, naturalizadas, pues tienen una estructura cerebral distinta, tienen mayor resiliencia al estrés y una menor probabilidad de enfermedades mentales. Esta diapositiva que os conmino a que la consultéis después con más tranquilidad, lo que hace es un resumen de los beneficios incluso económicos que tiene renaturalizar el medio ambiente construido. Como digo, ahora no hay tiempo de describirla con detalle, pero como podéis ver por la lectura, digamos, superficial, estamos hablando de unos beneficios a todos los niveles, tanto económicos como ambientales, de muchísimo valor. Estas son cifras relacionadas con una ecologización teórica solamente de 0,1% del medio urbano construido de la Unión Europea. Hay una cuestión también que no podemos perder de perspectiva. Habitualmente, cuando hablamos de de emergencia climática, asociamos su solución exclusivamente a cuestiones relacionadas con la gestión del flujo de energía, ¿no? Es decir, en cuestiones relacionadas tanto con eficiencia energética como con generación a partir de energías renovables. Bien, debemos tener claro desde ya que la eficiencia material, es decir, la eficiencia en la gestión de los materiales que entran en la obra, en las obras, y la gestión de los residuos,
se relaciona nada más y nada menos con el 45% de oportunidades de mitigación del propio cambio climático. Esto quiere decir que la eficiencia material iguala en trascendencia a la eficiencia energética. Es decir, las dos caras de la moneda de la emergencia climática tienen ambivalencia. Pasando a elementos tractores en primera persona, vamos a enumerar y vamos a citar detalles de algunas de ellas. Para comenzar, tenemos la Estrategia Vasca de Economía Circular 2030, que, como era de esperar, incluye la construcción como uno de los sectores prioritarios a tener en cuenta y, a nivel general, establece una serie de objetivos estratégicos. Entre ellos, aumentar en un 30% la productividad material, en el mismo rango la tasa de uso de material circular y reducir en un 30% la tasa de generación de residuos por unidad de PIB. Como podéis intuir, y va a ser una constante a lo largo de la presentación, la magnitud de las cifras son realmente respetables. Yendo un escalón hacia abajo, pero no menos importante, tenemos el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030, que obviamente recoge el objetivo de prevención antes descrito, establece un 85% de recogida selectiva para los residuos en el año 2030, segregados en origen. Es preciso en la misma fecha alcanzar un 85% de residuos reconvertidos en recursos secundarios y solamente se limita la eliminación hasta un 15% como máximo. En materia de RCDs hay una traslación exacta, ¿vale? Y se trata pues, de reducir un 30% para 2030 la cantidad de residuos y en un 10% ya para 2025. En el 2022, es decir, ya en periodo pasado, deberíamos alcanzar el 100% de las demoliciones realizadas de forma selectiva, con esa separación de fracciones que habéis enumeradas en la presentación. Asimismo, deberíamos alcanzar el 85% de tasa de valorización en 2030. Hay una serie de leyes que de forma más o menos tangencial también tienen relación con lo que estamos hablando. Así, por ejemplo, la Ley de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca establece que los nuevos edificios y reformas integrales de edificios deberán ser de consumo de energía casi nulo. Y asimismo, entre otros detalles, pues deberán disponer de puntos de recarga de vehículos y espacios para aparcar bicicletas. También incluye otras cuestiones como racionalización de desplazamientos que se relaciona con la decisión de dónde construimos, uso de maquinaria y vehículos de alta eficiencia y con combustibles alternativos y asimismo con el uso de maquinaria y vehículos de bajo nivel sonoro. Un hito también fundamental y que bueno, va a ser un poco el eje de buena parte de las exposiciones de hoy son las prescripciones que emanan de la Ley 1021 de Administración Ambiental de Euskadi. En particular, en el artículo 84.2, la ley insta a las administraciones públicas a incluir en los previos de contratación cláusulas que contribuyen a alcanzar los objetivos que se establecen en la ley, sobre todo en cuanto al uso de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o incluso provenientes de reutilización. Bueno, en las viñetas inferiores veis un poquito pormenorizado una serie de derivadas de esta prescripción. En particular habla de que en el momento de la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares para los contratos de obra, habrá que indicar porcentajes de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos para la preparación de reutilización que se tengan que utilizar para cada uno de ellos. Y establece un porcentaje mínimo que será del 40%, salvo que haya motivos justificados que impidan alcanzar ese porcentaje. En rojo, la no inclusión de esta cláusula exigida por esta ley podría dar lugar a impugnación de los pliegos de condiciones que se establezcan en los pliegos. No solamente esto, sino que además deben establecerse mecanismos de control y cláusulas de penalización al respecto. Y asimismo, pues es preciso
que los licitadores adjunten justificación documental relativa a la utilización de los citados materiales a través de documentos que puedan verificar de forma fehaciente esa incorporación de material secundario. Bien, otra ley que en estos momentos está en fase de anteproyecto es la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. Desgrana a través de distintos sectores y distintos apartados pues cuestiones claramente relacionadas con el tema de circularidad y de excelencia en la gestión de flujo de materiales. Por ejemplo, fomento del uso de la madera principalmente en edificios viviendas, una gestión excelente también del patrimonio natural en cuanto a fomento de sumideros de carbono en ciudades y áreas urbanas, promoviendo uso de especies autóctonas y evitando la artificialización del suelo, que es un factor también muy importante de cara a la excelencia de gestión ambiental. En este sentido, hay oportunidades como las infraestructuras verdes, las soluciones basadas en la naturaleza, que son también absolutamente fundamentales a la hora de minimizar emisiones y muchas veces no tenemos interiorizado el potencial de la propia excelencia en gestión del suelo a este nivel. Y como no podía ser menos, la edificación y rehabilitación de edificios es un objeto primordial en la ley, en el sentido de también desde esta dimensión potenciar la renovación y rehabilitación y la selección de materiales atendiendo a su análisis y ciclo de vida o su huella de carbono. Y en particular, en este sentido, es importante señalar que también desde esta ley nace otra exigencia, y es que en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares estará la obligación de disponer de la huella de carbono de los productos, servicios y suministros objeto de las licitaciones. Desde el Estado, la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece que a partir del 1 de julio del 22, los RCDs en obras deberán ser clasificados en las fracciones que están ahí enumeradas como mínimo: hormigón, ladrillo, azulejos, cerámica, piedra, metales, vidrio, plástico y yeso. También prescribe la clasificación preferiblemente in situ de esas corrientes y así como aquellos elementos que puedan ser utilizados en obra. Muy importante, a partir del 1 de enero del 2024, fijaros, 2 años después de la prescripción que antes he enumerado proveniente del Plan de Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma Vasca, a partir del 1 de enero de 2024 la demolición será selectiva. Y además se establece reglamentariamente la obligación de disponer de libros digitales de materiales para saber exactamente cuáles son los inputs a este nivel en las obras. También citar que en el ámbito normativo vasco, a través del decreto 102 de 2012, desde hace más de 10 años ya están en vigor estas prescripciones de separación de residuos en origen y de consecución de objetivos de valorización, así como de demolición selectiva. Casi finalizando esta enumeración, también tenemos el Código Estructural, que es relativamente reciente, que también está, digamos, inmerso siempre en una constante evolución técnica y que a este nivel de circularidad, bueno, pues incluye elementos importantes como, digamos, relacionados con la gestión de las estructuras existentes durante su vida útil, indicadores muy importantes como el índice de la contribución a la sostenibilidad de las estructuras. También establece apertura a la introducción de árido grueso reciclado en hormigón estructural y además incorpora sistemas de protección para la mejora de la durabilidad de las estructuras. Como colofón y como elemento muy decisivo y también desafiante, una rapidísima mención a los elementos previstos desde la taxonomía verde en Europa. Para aquellos que quizá todavía no tengáis contacto con este concepto y que también os animamos a investigar por su trascendencia, deciros que la taxonomía verde europea es un sistema de clasificación de actividades, cuyo objetivo es clarificar y clasificar qué inversiones y actividades económicas son sostenibles en el contexto del Pacto Verde Europeo.
se refiere, se concreta respecto a las 6 variables que tenéis inmediatamente debajo. Habla de mitigación de cambio climático, de adaptación al mismo, del uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, de una transición a economía circular, de la prevención y control de la contaminación y, como no podía ser menos, de la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues desde el mundo de las finanzas, de las inversiones, ser un elemento decisivo de cara a poder reducir las emisiones de carbono en un 50% de aquí a 2030 y conseguir la neutralidad de aquí a 2050. Es una herramienta más decisiva para hacer de Europa el líder en términos de lucha contra el cambio climático. Y bueno, evidentemente, pues es una pieza clave del European Green Deal. Perdón. Sí, ahora. Bien, y bueno, digamos, esa taxonomía europea se va a ir vertebrando a través de actos delegados que van a referirse a los distintos sectores de actividades que se enumeran como elegibles, como claves en esta dinámica. Y, por ejemplo, aunque esto es una propuesta, digamos, en esos actos delegados se establecen indicadores que necesariamente esas actividades van a tener que conseguir para estar correctamente alineadas con esa taxonomía y, por ejemplo, poder tener acceso a los fondos de inversión europeos. Y en el caso del edificio se está hablando en que tanto en el caso de los edificios nuevos como rehabilitados deberán estar compuestos al menos en un 50% en peso o superficie de materiales reutilizados, reciclados o de fuentes responsables. También se plantea que de ese 50%, al menos un 15% deben ser componentes reutilizados, otro 15% reciclados y el 20% podrá ser reutilizado. Esto, como digo, está todavía a nivel de propuesta bastante avanzada, y se estima que la aprobación de estos indicadores estará ya avanzada en enero de 2024. Pero sobre todo para que tengamos en cuenta una vez más cuál es la trascendencia y la magnitud de los indicadores que se están y de los objetivos que se están manejando. Bueno, ya aterrizamos en el núcleo de este Ecosteguna. Y como no podía ser menos, pues los elementos clave para conseguir esa circularidad material pues se basan en 2 columnas. Por un lado, en la gestión excelente de los RCDs y por otro lado, en la reincorporación maximizada de los materiales secundarios en obra. Y por tanto, bueno, pues comenzamos el segundo estadio, el segundo capítulo de este Ecosteguna con la presentación de las guías técnicas. Deciros, recuperamos una de las transparencias que hemos utilizado hasta ahora para recuperar la idea clave de esa prescripción en normativa vasca del 40% de materiales secundarios, ¿vale? Y también deciros que rápidamente, ¿no? Hicimos una especie de barrido, ¿no?, de los procesos de contratación pública de obras en buena parte del año 2022, de alguna forma para tener una idea objetiva de cuál es el grado de cumplimiento. En este sentido hicimos una revisión de 88 anuncios publicados entre enero y octubre del año pasado con presupuestos mayores a 1 millón de euros, es decir, obras con una dimensión ya estimable. El volumen global de contratación de esos 88 anuncios sumaban 375 millones de euros. De todos los pliegos revisados, solamente 4 procedentes de Visesa y DTS hacen referencia a los porcentajes que incluye la ley, otorgando puntuación como criterio valorable, es decir, ni siquiera de forma obligada, que es lo que plantea la ley, ¿no? Esos 4 pliegos sí que contemplan la guía de uso de materiales reciclados, que luego presentaremos, y 2 más aluden a otras referencias, por ejemplo, como el PG4 relacionado con infraestructuras viales. Ninguno de los pliegos, no obstante, obligaba a incorporar un porcentaje de utilización de subproductos, materias primas secundarias, etc. Es decir, que a finales de año 22, la asunción, la asimilación de esta prescripción por parte de las administraciones vascas pues era, digamos, francamente mejorable. Vamos a ver si lo que hagamos de forma análoga para el año 23, pues, como es de esperar, supongo una mejora respecto a estos indicadores. Y ahora paso
paso la palabra a Nerea Sarasola de RENER, de la asistencia técnica, que nos ayuda en IOBE a llevar a la práctica estas cuestiones. Bueno, pues vamos a empezar con la guía práctica para, bueno, que clarifica un poco y interpreta un poco ese artículo 84.3 de la ley la ley ambiental de la Administración vasca. Bueno, esta guía se ha desarrollado en IOBE pues para clarificar un poco cómo interpretar ese artículo, que es una sola frase, ¿no? Entonces, el contenido de esta guía es bueno, una parte donde se interpreta, es una interpretación técnica de la ley. Luego también se desarrolla un poco la responsabilidad de los diferentes actores que forman parte de todo el proceso de poner en obra materiales reciclados. También propone un método de cálculo que veremos hoy, y luego también propone estrategias para conseguir ese cumplimiento legal del 40%, ¿no? Bueno, vamos a ver hoy un poco el contenido de esta guía para que lo conozcáis. Bueno, lo primero, los plazos de entrada en vigor de ese artículo de la Ley de Administración Vasca. Bueno, la entrada en vigor es el 1 de enero de 2022. Hay unos plazos transitorios desde el 1 de enero, bueno, hasta el 1 de enero de 2023, el porcentaje de utilización de materiales secundarios debe ser del 20%, pero a partir del 1 de enero de este año ya deberíamos de estar incorporando en los pliegos de contratos de obras el 40%. Entonces, digamos que ya estamos en un plazo de cumplimiento total de lo que dice el artículo. A partir del 1 de enero de 2024, el porcentaje de utilización de materiales especificados en los pliegos deberá ser 40% o superior. Bueno, algunas cosas para entender un poco mejor cómo aplicar ese artículo. ¿Cómo se mide el porcentaje de material reciclado en una obra? Bueno, pues lógicamente el porcentaje de material reciclado se mide en peso. Es decir, cuando estamos hablando de ese 40% de material reciclado, estamos hablando de cuánto peso de material reciclado hay sobre el peso total de la obra. No es que todos los materiales tengan que tener un 40%, o es el global del peso total de la obra y el global del peso total de los materiales reciclados. Una pregunta que nos podemos hacer es si esta obligación solamente se aplica a licitaciones de ejecución de obra, porque no olvidemos que la obligación del artículo es para las administraciones públicas, que deben de incluir en los pliegos cláusulas que obliguen al cumplimiento de este artículo. Literalmente la ley sí que habla de las licitaciones para ejecución de obra, pero es necesario que se tenga en consideración en las licitaciones de proyectos, ya que es en los proyectos donde se definen los materiales y los presupuestos. ¿Qué materiales debemos tener en cuenta para hacer esta cuenta de, valga la redundancia, de porcentaje reciclado? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta los materiales de construcción, los elementos no activos de las instalaciones, no tanto las máquinas, las máquinas no, sí las conducciones, las tuberías, todos esos elementos no activos. Y en obras de urbanización debemos tener en cuenta también elementos de señalización, de balizamiento e incluso mobiliario urbano. En la herramienta de cálculo que os vamos a presentar, bueno, ya se sacan del cálculo estos elementos: los sistemas activos de las instalaciones, es decir, equipos de climatización, bombas, motores, etcétera,
Y luego, muy importante, los materiales renovables de origen íntegramente biológico o con una composición mayor del 95%. El material por antonomasia en construcción sería la madera, pero hay otros elementos, ¿no? Productos derivados de la madera, del algodón, yute, cáñamo, lana, celulosa. Entonces, todos estos elementos tienen de por sí un impacto ambiental positivo y como debemos promover su uso y normalmente, bueno, depende, ¿no? Depende del material, pero hay veces que son materiales que no tienen contenido reciclado, sino que son vírgenes. Los vamos a sacar de la ecuación para que no para que un proyecto que apueste, por ejemplo, por un elemento como la madera que tiene un impacto ambiental positivo, no se vea perjudicado en el cálculo del porcentaje de contenido reciclado. Bueno, ¿qué tipos de actuaciones están exentas del cumplimiento? Bueno, de momento hemos visto claro que las renovaciones de instalaciones que no impliquen una modificación o una rehabilitación del entorno construido, del entorno en el que se localizan, no deberían de estar, o sea, estarían exentas de este cumplimiento y puede ser que a medida que se vaya aplicando la ley, pues vayamos encontrando otros casos. ¿Hay justificaciones admisibles para no cumplir este artículo? Bueno, puede ser que la falta de existencias en el mercado de materiales secundarios en una obra, cuando ya estamos ejecutando la obra, no nos permita llegar a esos porcentajes. Sin embargo, el objetivo es maximizar su aplicación. Entonces, aunque no lleguemos a esos porcentajes, deberíamos de llegar al máximo posible. Bueno, todos los actores que participan en este proceso de poner en obra materiales reciclados, pues somos varios, ¿no? La administración pública tiene la obligación de incluir cláusulas en sus pliegos que obliguen a la utilización de materiales secundarios. Debe establecer también claramente la forma de cálculo y en su caso debería modificar los proyectos que no contemplen estas obligaciones. Los proyectistas, por su parte, tendrán que prescribir en sus proyectos materiales secundarios en un 40%. Deberán decidir cuáles son esos materiales secundarios para esa obra concreto y calcular el porcentaje de materiales secundarios ya en fase de proyecto. Los contratistas, una vez que comienza la ejecución de obra, deberán de poner en obra, lógicamente, esos materiales secundarios, los de proyectos u otros alternativos, pero siempre teniendo en cuenta que ese porcentaje del 40% se debe cumplir. Y bueno, ellos también tienen la oportunidad de optimizar la inclusión de materiales secundarios en función de la oferta del mercado. En cuanto a la dirección de obra, su papel también es muy importante porque debe garantizar el cumplimiento de la ley, garantizar que en la obra se llegue a este porcentaje, verificar que eso es así y también es el responsable de aceptar las propuestas de materiales que el constructor pueda proponer en fase de obra. Entonces, bueno, para la guía ofrece también un abanico de estrategias para dar cumplimiento al artículo. Se propone en la guía una referencia de porcentajes factibles para algunos capítulos de edificación y urbanización. Entonces, el proyectista y luego, en segunda instancia, el contratista que ejecuta la obra debe de jugar con esos diferentes capítulos y esos diferentes materiales para llegar a ese 40% global. Por poneros un ejemplo, en la guía tenemos este tipo de tablas. A la izquierda tenéis la tabla de edificación en la que podemos ver los diferentes capítulos de edificación, los materiales más habituales de esos capítulos y un porcentaje de contenido reciclado umbral que es factible conseguir para ese tipo de material en el mercado. Es una orientación que puede servir para enfocar un poco el porcentaje para enfocar un poco la selección de materiales y el contenido reciclado de estos.
En la derecha tenéis un trozo de una tabla para obras de urbanización, y aquí tenemos, pues bueno, las diferentes partidas, cuáles son los componentes que podrían llegar a tener contenido reciclado, cuál es el rango de aplicación factible para cada uno de los materiales. Y luego, muy interesante también, la última columna es las referencias a la normativa que nos pueden llegar a limitar el uso de contenido reciclado. Bueno, ahí como los ejemplos que veis, realmente se puede llegar prácticamente en todos al 100%, pero una limitación que podemos poner ahora aquí sobre la mesa es, por ejemplo, la limitación que existe para el uso de árido grueso reciclado en el hormigón estructural, que de acuerdo al código estructural solo podría ser un 20%. Bueno, ahora paso a contar que bueno, en 2018 IOBE ya publicó una guía para el uso de materiales secundarios en construcción. Es una guía previa a esta otra guía que sirve para interpretar el artículo de la Ley de Administración Ambiental. Entonces, esta guía contiene información sobre posibilidades de incorporación cualitativa y cuantitativa de materiales reciclados en diferentes unidades de construcción para edificación y para obra civil o urbanización. Y además incluye referencias de materiales, algunas referencias de materiales en el mercado. Esta guía, cuando se publicó en 2018, tenía una herramienta de cálculo asociada, que es la que nos ha servido de base para desarrollar la herramienta de cálculo que os vamos a presentar un poco hoy, que es la que sirve para calcular ese porcentaje de material reciclado, que nos va a servir para certificar si cumplimos lo que se nos está pidiendo en el pliego. Bueno, deciros que esta guía durante este año 2023 se va a publicar una versión actualizada con nuevos materiales y bueno, la herramienta de cálculo, si no se ha publicado, se publicará en breves. La herramienta de cálculo actualizada también. Para que os hagáis una idea del contenido de esta guía, tenemos por capítulos y por tipo de material. Pues bueno, descripción del material, usos y aplicaciones, normativa asociada, y abajo del todo, si veis unas tablas, esos son ejemplos de materiales en el mercado que incluyen estos porcentajes reciclados. Es verdad que desde 2018 hasta ahora el tema del material reciclado es cada vez de más importancia, los fabricantes lo saben y ahora se pone más en valor, ¿no? Entonces, la oferta es mayor o es más visible. Bueno, pasando al método de cálculo, bueno, la calculadora de porcentaje de materiales secundarios, vamos a llamar, que dentro de materiales secundarios, como antes ha explicado Aitor, entrarían materiales con contenido reciclado, materiales reutilizados. Materiales reutilizados también contarían como materiales reciclados, digamos, en número sería en un 100%. Bueno, es una calculadora que está desarrollada en Excel y en la que tenemos que meter todos los materiales que componen nuestro proyecto o nuestra obra en peso. Entonces, los datos que hay que meter son la cantidad de material en volumen o en peso. Aquí abajo os he puesto algunos ejemplos para que veáis. Por ejemplo, en acondicionamiento y cimentación tenemos una lista de materiales y aquí os he puesto 3, ¿no? Hormigón, la parte de cemento, hormigón áridos gruesos y hormigón áridos finos. Pues bueno, tenemos aquí una columna metros cúbicos en la que podríamos meter el volumen y otra columna kilogramos en la que podemos meter los kilos. Hay que optar por una u otra entrada. El objetivo es conseguir el peso de ese material.
Entonces, si metemos volumen, tendremos que especificar cuál es la densidad de ese material y si metemos kilogramos, directamente ya tendremos el cálculo hecho. Por lo tanto, meter la densidad es un poco opcional en función de cómo metamos el valor de ese dato. En el caso del hormigón, normalmente, claro, esto es igual lo más laborioso de usar esta herramienta, pasar los materiales en las unidades que habitualmente tenemos en nuestros presupuestos a kilos. En el hormigón, por ejemplo, resulta más sencillo, como la medición suele ir en metros cúbicos, resulta más sencillo con la dosificación del hormigón meter directamente los kilos, pero por ejemplo igual en otros materiales, por ejemplo como la estructura, como la estructura, por ejemplo, de madera, es mejor calcular los metros cúbicos de material de madera y meter la densidad. Eso dependerá un poco de cómo esté configurado el presupuesto y cuáles sean los materiales. Una vez tenemos el peso, que es igual lo más laborioso, tenemos que incorporar qué porcentaje reciclado tiene ese material y qué porcentaje renovable, que son esas columnas que vemos a la derecha verdes. Digamos que, seleccionando de un desplegable podemos ir cambiando estos porcentajes. Incluir el porcentaje renovable es una novedad de esta versión de la herramienta que lo que busca es medir también pues el porcentaje de materiales que hablábamos antes. Los materiales renovables son esos que son de ciclo de renovación corto y proceden de la naturaleza, como la madera. La cuestión, tenemos que ir metiendo aquí todos los datos de todos los materiales con sus porcentajes reciclados, sus porcentajes renovables y luego también aquí ya no os he puesto la pantalla porque no me cabía ya, pero bueno, hay que decir cuál es la fuente del dato. Realmente, si queremos hacerlo de manera estricta, deberíamos de asegurar dónde viene ese dato de contenido reciclado, ¿no? Si viene en la ficha técnica, si viene en una declaración ambiental de producto o otro tipo de fuente de dato. Y luego también hay otra columna que no se ve aquí tampoco, que es el valor límite máximo de reciclado según la normativa, que sería el caso que os he explicado, por ejemplo, antes del hormigón estructural, en el que tendríamos que meter que el árido grueso solo puede llegar a un 20%. Eso nos permite que si nosotros, por ejemplo, en la herramienta para el hormigón estructural metemos un 20% que el árido grueso que se ha utilizado para realizar ese hormigón estructural es un 20%, estaríamos llegando al máximo de lo que nos permite la normativa, con lo cual la herramienta estimaría que estamos metiendo un 100% de material reciclado en ese capítulo. Bueno, una vez que hemos metido todos los datos, la herramienta nos da resultados de contenido reciclado según los diferentes capítulos: acondicionamiento y cimentación, estructura, fachadas, cubiertas, aislantes, particiones interiores, revestimientos, instalaciones. Tendremos aquí en esta primera columna el contenido en kilos de material reciclado. En la segunda, el contenido en kilos de material renovable, que en este caso está en el acondicionamiento y cimentación. Luego, el contenido en kilos del material no renovable. Abajo, en la fila azul, tenemos los totales de cada tipo. Y esta parte de aquí en verde más clarito es lo que la herramienta considera en el numerador y en el denominador para calcular al final el porcentaje de material reciclado. Como os he dicho, la herramienta hace algunos cálculos especiales, por ejemplo, para no penalizar materiales en los que no se puede llegar a incluir
el 100% del material reciclado y también hace excepciones con la madera. Bueno, total, que al final conseguimos el porcentaje de material reciclado para cada uno de los capítulos y el total, que en este caso, en esta tabla de ejemplos, sería el 42,42%. La herramienta nos da también unas gráficas para ver esto de otra manera, ¿no? En lugar de números, aquí abajo tenéis en una gráfica de columnas o de barras para cada uno de los capítulos qué porcentaje de material reciclado tiene nuestro proyecto o nuestra obra. Entonces podemos identificar perfectamente cuáles son los capítulos en los que estamos metiendo más porcentaje de material reciclado. Además, nos ofrece otras representaciones gráficas de la cual destacaría bueno, este quesito. Estos quesitos son el porcentaje de peso que supone cada capítulo en el total del edificio. Y eso es muy relevante porque los capítulos que mayor peso tienen son los que más fácilmente nos pueden hacer llegar a cumplir con ese 40% si introducimos materiales secundarios, ¿no? Y de ahí las diferentes estrategias que podemos seguir cuando decidimos meter material reciclado o secundario, vaya, en un capítulo o en otro. En función del peso que tiene ese material, nos va a salir un porcentaje mayor o menor. Bien, es que ricasco, Nerea. Sin que sirva de precedente, con un poquito de adelanto respecto al horario previsto, vamos a iniciar pues, el siguiente capítulo de este Costeguna y seguramente pues, será, esperemos, del máximo interés para todos, por todos vosotros y vosotras. Digamos, bueno, en primer lugar tenemos un caso práctico que está protagonizado por el Estudio de Arquitectura González Cavia. Tenemos aquí a Marta González Cavia para su presentación y sí que me gustaría resaltar la importancia y la trascendencia de esta obra, que luego Marta nos va a describir. Por su importancia, por su proactividad y por los resultados en la práctica, como luego veréis. Y sobre todo por un aspecto fundamental, y es que podemos diseñar, podemos proyectar para la reciclabilidad, para la economía circular, o podemos diseñar, podemos proyectar desde digamos, desde esa reciclabilidad, desde esa circularidad. Y son parámetros distintos de enfoque mental. Seguramente uno de los valores de esta obra, de este proyecto, es precisamente esto, que está pensado desde el principio de forma proactiva y de forma endógena para maximizar esa incorporación de materiales reciclados secundarios en un buen conjunto, como luego veréis, de aplicaciones. Y eso hace que si se proyecta desde ese enfoque, luego los resultados pueden llegar a lo que ahora vais a ver. Así que, Marta, eskerrik asko, etortzeagatik, zurea da hitza. Egunon a todos. Bueno, a mí, nosotros lo que vamos a hacer es presentar la aplicación de una obra que fue ejecutada ya hace pues 3-4 años. Como comentaba Aitor, es interesante el ver cómo, incluso sin este canal, cuando el propósito y el objetivo está claro, pues se consiguen resultados pues bastante interesantes. La obra es el paseo del canal de Deusto, desde Lorrieta hasta el puente de Geri. Este proyecto pues, se estaba realizando pues, el año 2015, 16, 17, fue una obra que empezó en el 2018 y acabó en el 2019.
Aquí pongo unas imágenes para que os hagáis un poco la idea de la naturaleza. Cuando estábamos haciendo el proyecto, se aprobó o salió la orden del 12 de enero del 2015 que marcaba un poco los requisitos técnicos y medioambientales que se tenían que aplicar para poder utilizar áridos reciclados en las obras. Para nosotros aquello fue muy importante, hicimos consultas a IOBI y vimos la mejor manera de contemplar desde el proyecto, desde la prescripción de las partidas del proyecto, la exigencia de que en muchas de las partidas, sobre todo lo relacionado con los hormigones y todo lo relacionado con los terraplenados, rellenos, fuese material reciclado. Entonces, yo creo que en este caso el hecho de que figurase en el proyecto aquellas partidas más relevantes que tenían mayor peso específico y real, pues es lo que van a hacer posible que los resultados de la herramienta que hemos aplicado pues sean los que son. En la aplicación de esta herramienta que ha explicado también Nerea, nosotros es una cuestión un poco atípica porque nosotros estamos rellenando todos estos datos por un lado de una forma muy real. Hemos utilizado datos de la certificación final de la obra, o sea, de los volúmenes reales, pero sí que nos hemos encontrado, y lo quiero decir desde el principio porque nos ha parecido muy interesante, que realmente es muy difícil el cumplimentar esta herramienta si no se tiene claro desde el principio. Es decir, analizando toda la documentación técnica que hay de la obra, de todos los diferentes materiales, resulta muy complicado el tener los datos de densidades, de kilos y sobre todo de material reciclado, de porcentaje. Es decir, dentro de lo que es el proceso constructivo todavía esto no está interiorizado, con lo cual pues, va a suponer un cambio de inercia y va a suponer que tanto desde el proyecto como desde la propia obra ya se incorporen todos estos datos en el proyecto y en toda la documentación técnica del proceso. Para rellenar la herramienta, pues por un lado sí que había algunas cuestiones relativamente sencillas, como puede ser pues todo lo que son las partidas de explanadas, terraplanadas, subbases, que prácticamente el 100% de los materiales fueron reciclados. Únicamente aquellos arenas para determinadas zanjas o unas gravas para drenaje no fueron reciclados, pero con carácter general, pues durante la obra el 100% de todas las subbases y todos los movimientos de tierras fue reciclado. Incluso Viuda Design, que fue la empresa que bueno, era una UTE, Viuda, Lurgoyen y Viuda con Lurgoyen, ahora no recuerdo, y Jaureguizar, sí, fueron los que ejecutaron la obra, montaron una instalación machacadora en la propia obra y bueno, se pusieron todos los medios. Por otro lado, pues estarían todas las partidas relativas a los pavimentos. En los proyectos de urbanización, desde el punto de vista de peso, tiene muchísima importancia los rellenos y lo que son los solados, los pavimentos. Desde el proyecto se optó por una solución mayoritariamente de material reciclado, bien o la realización de losas de hormigón in situ o adoquines con material reciclado. Únicamente no se utilizó material reciclado en la plaza de San Ignacio, en la que se utilizó una piedra natural, de granito natural. En este caso, todas las soleras se hicieron con material con árido siderúrgico, con un 67%. Fue la empresa Hanson, que tenía cierta experiencia en el tema también, que nos asesoró en el proceso, y prácticamente pues, todas las soleras que se pueden ver en la obra pues, se hicieron de esta manera. No así pues, aquellos elementos de cimentación puntual de muros que se utilizó hormigón convencional. También en la obra se hicieron unas bancadas que hemos visto antes en San Ignacio.
Aquí el material era un material hormigón, era un prefabricado de la empresa Chausal en Santander. Aquí no se utilizó material reciclado. Las exigencias técnicas para hacer ese tipo muy específico de material, que tiene que ser muy impermeable, que tiene que ser de pequeño espesor, de alta resistencia, imposibilitó y solamente se ha utilizado un 5% de reciclado en el cemento, que se corresponde con el cemento. En el adoquín, que lo vemos por aquí, a ver, no lo encuentro, sí, el adoquín de árido granítico se hizo con un 75% material reciclado. De pavimento se busquiza, también se involucró muchísimo en todo este proceso, venía trabajando también en innovación para conseguir estos productos. Y por último, tengo aquí, en el caucho de los pavimentos de los juegos de niños, ese pavimento pues tiene prácticamente un 75% de material reciclado. El caucho, bueno, está hecho con un plicado de material de neumáticos y hay una parte que tiene el 100% y otra parte que tiene el 65%. Hasta aquí, pues más o menos teníamos datos suficientes. Desde el principio se tenía esa visión de que se tenía que utilizar al máximo el material reciclado, pero a partir de aquí es cuando nos hemos encontrado pues cierta problemática pues en todas estas redes de saneamiento, de abastecimiento, de juegos de niños, de juegos, cuando no hemos tenido información suficiente para poder cumplimentar adecuadamente la herramienta. Lo que sí que hemos hecho es meter todos esos datos para que figuren y ayuden a tener una visión global de los resultados, pero como no se sabe si tiene material reciclado, hemos optado por poner 0. Es decir, no sabemos si todo el hierro que se ha utilizado en la obra, pues que tiene, bueno, que es importante, barandillas, armadura de las soleras, es de material reciclado. No lo podemos saber a posteriori. En el tema de juegos de niños, de las consultas realizadas, no tienen capacidad ahora mismo de decirnos qué parte es reciclada, y en todo lo relacionado con las instalaciones, que si tubos de drenaje, de saneamiento, en la documentación técnica de la que disponemos en la actualidad no figuran esos datos, con lo cual bueno, esto que parece que deja la aplicación en este caso, ¿no?, un poco coja, a nosotros nos ha marcado la enseñanza que comentaba al principio, que lo tenemos que interiorizar, que se tiene que pedir desde el principio a poder ser en las propias prescripciones del proyecto, porque si no, no hay manera, y también incorporar en la documentación técnica que siempre se acompaña al proceso de la obra. ¿Cómo quito esto yo de aquí? Bueno, los resultados de esta obra es que voy a quitar, apuntar. Bueno, no sé. Los resultados de esta obra son que en el tema de aplicaciones no ligadas, movimientos de tierras, subbases, prácticamente casi el 50% del material total pues ha sido material reciclado. Y en el resto de partidas en las que ya están contemplados los pavimentos, pero también todo el resto de los elementos que conforman la obra, se alcanza un 29,06%, dando una media del 43,60%. Este dato lo podemos considerar muy conservador, porque de haber sabido y conocido los valores reales, entendemos que hubiésemos llegado casi al 50%. Durante la aplicación de la herramienta sí que nos ha parecido interesante, incluso interesante el ver cómo están clasificados en las diferentes partidas. No están puestas o identificadas desde un punto de vista medioambiental para poder conseguir estos datos, pero que no siempre se corresponden con las partidas que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Detectábamos, por ejemplo, que podría haber situaciones en las que hay diferentes tipos para un mismo tipo
de hormigón estructural, por ejemplo, para un mismo tipo de solución, podríamos tener diferentes porcentajes de material reciclado, con lo cual bueno, tenemos que aprender a ver cómo particularizar cada obra a la herramienta, o la herramienta a cada obra. Y también pues, ver que entendemos que en este caso esta es una obra de importancia, donde hay volúmenes importantes, y que eso ha ayudado a la hora de poder poner en práctica algunas de esos objetivos. Es decir, que en obras pequeñitas de rehabilitaciones o de menor escala quizás podría ser más complicado. Y bueno, pues eso es lo que os queríamos compartir. Ricasco, Marta. Además, un agradecimiento especial porque, bueno, hemos sometido a la máquina a presión, ¿verdad? Como poquísimo tiempo y a partir de unos presupuestos, pues evidentemente con muchísimas partidas y muy complejos, e intentar destilar a posteriori esa información y luego poderla vertebrar en la herramienta para que podáis ver este fantástico resultado, pues evidentemente no ha sido nada fácil. Así que bueno, pues como siempre, Marta, un placer y agradecerte muchísimo el esfuerzo. Y como digo al principio, en una actuación que si no la conocéis, yo creo que conviene que la palpéis en vivo y en directo, ¿no? Porque realmente es sorprendente y además digamos que seguramente va a eliminar de vuestras mentes cualquier percepción ya desusada o digamos a arrinconar respecto a la calidad, ¿no? de los materiales reciclados. Veréis que el resultado de la actuación es absolutamente primoroso, ¿eh? Desde el punto de vista de percepción y de disfrute visual. Bueno, pasamos al segundo capítulo. Pasamos al segundo capítulo. Al segundo caso práctico, en este caso proviene de Sprilur. Sprilur es una sociedad pública hermana, bueno, absolutamente proactiva históricamente en el capítulo de aplicación de materiales reciclados y también, sobre todo, de hacer aterrizar esa filosofía en contratación pública. Bueno, por desgracia, las agendas de todos son, bueno, pues son francamente apretadas y no podemos contar con representación de Sprilur en primera persona para hacer la presentación de este caso práctico. Así que, pues muy gentilmente, desde Sprilur nos han facilitado los datos para que en este caso Nerea Sarasola, perdón, os haga partícipe de ellos. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a compartir con vosotros un vídeo que tenemos del, bueno, el edificio el proyecto está acabado y en julio va a comenzar la obra. Entonces, bueno, desde Sprilur nos han pasado un vídeo que me parece interesante poder compartir con vosotros. Es un vídeo muy breve para que veáis un poco el edificio cómo es un edificio terciario, y luego pasamos a ver un poco en qué capítulos han incorporado o bueno, han visto la posibilidad de incorporar material reciclado y cuáles son las cifras finales. Vamos a ver. Ay, esperad porque tengo que compartir el audio. Un momento, que no lo he hecho bien. Aquí. Ah, vale, lo tengo. Vale. Bien.
Bueno, ahí habéis podido ver un poco el edificio, el proceso de construcción. Como os digo, está en fase de proyecto y ahora próximamente comienza la construcción. Voy a compartir la presentación para que veamos un poco los... Vale. Bueno, este edificio está situado en Eibar y de igual manera que nos ha presentado Marta, la evaluación de contenido de material reciclado no se ha hecho desde el principio, se ha hecho a posteriori, una vez que el proyecto pues, ya estaba hecho. Bueno, la ingeniería que ha hecho el proyecto es Ingeniería Landave. Álvaro es el que ha hecho un poco la evaluación y luego os contaré un poco algunas de las conclusiones que él ha tenido, que nos ha transmitido del proceso de evaluación para que las conozcáis. Bueno, en este proyecto hay dos partes. Está la parte de edificación y la parte de urbanización. La herramienta tiene dos pestañas diferentes para meter los datos de edificación y los datos de urbanización. Entonces, bueno, en cuanto a los resultados de contenido reciclado posible en este edificio, el resultado es un 42,42% de material secundario. Os decía antes que es muy interesante este gráfico en forma de quesito que nos proporciona la herramienta, porque aquí podemos ver cuáles son los capítulos que mayor peso tienen. En color azul, en el quesito, en el color azul este medio, tenemos el peso que supone el acondicionamiento y la cimentación, en el que se pueden llegar a introducir un 74,19% de material reciclado. Eso nos ayuda mucho a conseguir un porcentaje reciclado total mayor. En las fachadas es el quesito, la parte del quesito de color verde. También es un peso muy relevante en el edificio y ahí se pueden llegar a porcentajes de hasta el 50%. La parte de cubiertas también es un peso relevante, es lo que aparece en morado en el quesito y bueno, sobre todo es debido a la grava, al peso que tiene la grava. En ese caso se consiguen porcentajes reciclados muy altos debido a este material. Y otro aspecto relevante en el peso son las particiones interiores que aparecen en el quesito en naranja. Y ahí también, pues bueno, hay parte de contenido reciclado muy relevante, ¿no? Entonces, vemos que aunque hay capítulos en los que no se ha introducido muchísimo material reciclado, el resultado global, en función del peso que tiene cada capítulo, pues va variando. Vamos a ver un poco cuáles son los materiales que se han incorporado, se pueden llegar a incorporar, materiales reciclados que se pueden llegar a incorporar en esta obra. En el capítulo de acondicionamiento y cimentación, hormigón con árido reciclado, el acero de las armaduras lógicamente también tiene contenido reciclado, los rellenos se pueden hacer con material reutilizado o reciclado. En la estructura, bueno, es una estructura que parte de acero, en pilares y vigas se puede alcanzar hasta un 95% de reciclado y un 5% en la chapa metálica. La parte de estructura que es de hormigón se propone realizar con un 5% de árido reciclado, sin llegar al máximo del 20%. En cuanto a las fachadas son de panel de hormigón también que puede contener hasta un 5% de material reciclado. Tienen revestimiento de chapa metálica
que puede tener hasta un 55% de material reciclado. Las carpinterías metálicas también tienen un contenido reciclado que podría llegar hasta el 45%, y tanto en las ventanas como el muro cortina, el vidrio se ha considerado que se podría alcanzar un 10% de material reciclado. En cuanto a las cubiertas, como os decía antes, sobre todo lo que hace que el porcentaje de reciclado, y por eso la columna de cubiertas, que es esta cuarta columna en verde, es alta, es que la grava reciclada, que es lo que más peso supone en esta partida, pues tiene un alto, es reciclada, vaya. También se incluye, pero claro, tiene mucho menos peso, el panel sándwich y baldosa con 35% reciclado. Siguiendo con los siguientes capítulos, los aislantes e impermeabilizantes también pueden llegar a incorporar material reciclado. La lana de roca y poliestireno extruido pueden tener contenido reciclado, y las láminas impermeabilizantes también se ha considerado hasta un 25%. Las particiones interiores son bloques de hormigón con contenido reciclado. Y los revestimientos, bueno, dentro de los revestimientos hay una diversidad ya de partidas diferentes que suponen un menor peso y que están entre el 15 y el 20% de reciclado, entre pavimentos, yesos, etc. En cuanto a las canalizaciones, el elemento con mayor peso de este capítulo son de polietileno, y se ha considerado que se puede llegar a un 15% de contenido reciclado. Bueno, con estos datos y estos materiales, que como vemos son materiales que habitualmente se utilizan en proyectos de edificación, se alcanza ese 42%. Es verdad que en este caso es un edificio muy de hormigón, Pero bueno, con contenido que puede llegar a tener bastante contenido reciclado. En cuanto a la urbanización de la parcela, bueno, sobre todo el gran peso de los materiales recae en el capítulo de la capa intermedia y la capa de rodadura, que aparecen en azul y en naranja en el quesito de peso que vemos abajo, y la morada es la de riego bituminoso. El porcentaje de material reciclado calculado posible en la parte de urbanización llega al 35,19%. En la capa intermedia y rodadura se han introducido mezclas bituminosas con contenido reciclado. Hormigones también tienen contenido reciclado. En cuanto a los pavimentos, tanto las losetas hidráulicas como los bordillos, se ha estimado que se pueden introducir entre un 15 y un 20% con contenido reciclado. Y luego la señalización y mobiliario, bueno, pues al meterlos en la herramienta también se ve que apenas suponen peso frente a los otros materiales. Y en principio, os hablo un poco de memoria porque no me acuerdo ahora exactamente, pero creo que no tenían material reciclado. Bueno, las conclusiones que nos ha transmitido un poco Álvaro Adrián de Landave es que le ha parecido muy interesante ver el proyecto de otra manera, ¿no? Utilizar la herramienta le ha obligado mucho a conocer y centrarse en los materiales que se prescriben en el proyecto, ¿no? Y cambiar un poco la visión del proyecto a una visión desde el peso que tienen los materiales. Nos dice que pensaba a priori que conseguir un 40% de material reciclado le parecía una cifra muy difícil, pero luego cuando ha empezado a introducir los materiales de su edificio, pues ha visto que no es así, ¿no? Y realmente pues él nos decía que seguramente es por esa visión igual que tenemos de las partidas de un proyecto, ¿no? Como el número de partidas y no tanto en la dimensión de peso.
Igual, al igual que Marta, pues dice Álvaro que la evaluación del proceso a posteriori es más laboriosa, ¿no? Si se hubiera incorporado desde el principio del diseño, que es la idea, de esta herramienta, ¿no? A futuro, ahora mismo estamos dando los primeros pasos. Pues bueno, incluso se podría haber definido el presupuesto de otra manera, las cosas estarían mucho más claras. Y luego también nos transmite bueno, la oportunidad en la obra, que todavía no ha comenzado y comienza próximamente, incorporar más contenido reciclado. Es decir, empezar a asomarse a esta evaluación con esta herramienta es también bueno, una herramienta de motivación y de ver que es posible y de intentar que en obra, en la medida de la posible, tener en cuenta esta variable del contenido reciclado. Bueno, espera, dejo de compartir. En tercer lugar, tenemos una intervención de Juan Ignacio Beitia, que es el responsable de obras en Visesa. Visesa también es otra sociedad pública hermana y, si me permitís, junto con Sprilur y nosotros, pues se hace una especie de triunvirato, ¿no? Digamos, de generación y despliegue de dinámicas de construcción sostenible. En ese aspecto, pues siempre hay que agradecer el esfuerzo que hace Visesa por estar a la última en cuanto a asimilación y despliegue en sus proyectos de obras de las nuevas tendencias que en materia de sostenibilidad en edificación, pues a marchas forzadas se van generando y estamos todos obligados a asimilar e implementar, lo cual es todo un reto. Pues aunar en estos tiempos, además, pues la triple dimensión tan cacareada de la sostenibilidad, ¿no? A nivel tanto económico como social como ambiental. Y ese reto, como digo, pues es puntualmente asumido y digamos, implementado por parte de Visesa. Juan Ignacio nos va un poco a transmitir en su intervención pues cuál es un poquito cómo ellos están enfocando el tema y cómo ven el futuro. Así que cuando quieras, Juan Ignacio, una vez más, un placer contar contigo aquí. Bueno, bueno, me habría gustado haber podido preparar una presentación, pero bueno, no tenemos todavía suficiente información como para poder presentar datos. Y bueno, pues sí que os voy a contar un poco como comentabas, pues la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Ya llevamos, yo creo que son 9 promociones en las que hemos incluido ya esta valoración que comentábamos del 40% de material reciclado. Sí que es cierto que no lo estábamos poniendo como obligatorio hasta ahora. Vamos a cambiar, como decías, a partir de ahora los pliegos para que sí que sea obligatorio. Hasta ahora lo que estábamos dando la puntuación es entre porcentajes, ¿no? Si las puntuaciones iban sobre el 20, hasta el 30 y a partir del 40, ¿no? Entonces íbamos dando diferentes puntuaciones para intentar que la gente pues, nos fuera dando este feedback de la posibilidad de llegar a estos porcentajes. Claro, nos encontrábamos con el problema de que los proyectos tampoco traían este primer cálculo sobre el que trabajar. Entonces, hemos partido sobre la hoja, bueno, les facilitamos en la licitación la herramienta en proyecto que tenéis desde IOBE, que os la robamos un día y ya la incorporamos para poderles ayudar a los licitadores a que pudieran decir, bueno, que nos pudieran justificar ese 40% o ese porcentaje al que ellos decían que iban a llegar. Entonces, a día de hoy tenemos muchas obras en las que hemos puesto esta licitación. Nos están facilitando las hojas Excel cada uno con el porcentaje al que ha llegado, pero nos encontramos que la mayoría de los materiales son ficticios, o sea, son propuestas de material, no vienen acompañados de fichas pues como las que presentáis en la guía de materiales. Entonces es todo más un propósito que un
una realidad. Entonces, la idea nuestra es a partir de ahora empezar a trabajar sobre esas hojas que nos han presentado y ver qué es lo que llegamos al final de la obra. Por eso os comento que no tenemos tampoco gran información para hacer una presentación, porque sí que empezaremos a tener resultados es una vez que se vayan terminando estas obras que se han licitado con esta herramienta. Entonces, bueno, a modo de... No sé si puedo compartir pantalla, a ver. Bueno, pues les facilitamos la herramienta esta, que era la anterior, que estaba en pruebas. Y sí que aquí pues nos han empezado a enviar, esta sería de una obra que está en marcha si no estoy equivocado, en Baracaldo. A ver. Y es esa, efectivamente, Baracaldo. Bueno, está la hoja resumen, donde se van metiendo todos los datos de licitadores. Aquí nos hacen unos cálculos, pero como podéis ver, pues bueno, muchos de ellos son, por ejemplo, el hormigón y losas, es material número 10, que son los genéricos que la herramienta tenía posibilidad de meter ciertos materiales genéricos en los que se podía modificar el porcentaje o crear el propio material, ¿no? En algunos, pues, por ejemplo, los cementos ya había dentro de la guía algunos materiales que se podían incluir. Lo que nosotros queremos hacer ahora es todos estos materiales genéricos realmente en qué ficha se van a materializar, si realmente ese porcentaje se va a poder cumplir, si no se va a poder cumplir, si nos sobrepasamos o bueno, dónde llegamos. Un poco el resumen es lo que se ha visto. O sea, al final el mayor peso estaría en la estructura, cubiertas también, al final, pues lo que se comentaba en la anterior exposición, al llevar las gravas recicladas y demás, pues sí que los porcentajes son similares a lo que se estaba viendo. Y en aislamientos y impermeabilizaciones también parece ser que se pueden conseguir grandes porcentajes de reciclado. El problema de estos pues, es que el peso, o sea, al generarlo en peso, pues no tienen tanto peso, tanta relevancia en el porcentaje final como puedan ser las estructuras. Al final, mucho de lo que nos transmiten las constructoras es que mucho del peso para conseguir llegar a este porcentaje va a estar basado en la consecución de materiales reciclados para la estructura y en la utilización de los propios terrenos de la obra o los rellenos reutilizados o reciclados para las urbanizaciones o trasdoses de muro y cosas similares. Entonces ahí es donde ellos ven que va a estar un poco la clave. Para el tema de las estructuras, pues bueno, por no hablar tampoco, bueno, por comentar un poco problemas con los que nos hemos ido encontrando, pues tenemos el problema de los hormigones. Al final, cuando estamos yendo al mercado a buscar hormigones con árido reciclado, pues estamos viendo dos problemas que nos están planteando. Primero, que la mayoría de las canteras de hormigón, o sea, de las empresas de hormigón, tienen cantera propia, con lo cual no están tan proclives a utilizar material reciclado, porque lo que primero quieren es utilizar su propio material. Y el segundo problema que estábamos viendo es que si vamos a forzar, por así dijéramos, a un hormigón con árido reciclado, tienen que cambiar las tolvas de dosificadoras, etc., y hacernos una masada especial para nosotros, como quien dijera, ¿no? Entonces, bueno, eso genera problemas a la hora de conseguirlo. En cuanto a los aceros y demás, no hay ningún problema. Cementos también se pueden conseguir. El problema lo tenemos en la mezcla. Y, bueno, también estamos teniendo... bueno, lo que nos están diciendo, pues, cuando hemos ido a hablar con empresas de carpinterías, por ejemplo, o similares, que también pueden llegar, pues, por ejemplo, la carpintería de PVC puede llegar a altos porcentajes de uso de material reciclado, y lo que nos comentan es que ellos suelen tener el mayor problema con las direcciones facultativas, que a día de hoy tampoco están muy pues, no sé cómo decirlo,
muy a favor de utilizar este tipo de materiales, pues porque los acabados finales del material nunca suelen ser tan finos como cuando se utiliza el material no reciclado. Entonces, bueno, pues han encontrado ellos que a la hora de prescribir, bueno, cuando va la constructora a intentar introducir este material, pues se suele encontrar con el rechazo de algunas direcciones facultativas. Y bueno, pues un poco los problemas que hemos encontrado más o menos son esos. También pues lo que comentamos, la falta de base de datos de qué materiales puede ir la construcción. Al final yo creo que lo que vamos a generar nosotros con estas obras va a ser mucha generación de base de datos de materiales que ahora mismo no tenemos. Porque, bueno, pues la guía está muy bien, pero pues, falta sondear y peinar todo el mercado para ver qué materiales y qué porcentajes tiene cada uno. Y bueno, pues no os puedo, de momento, lo siento, pues no puedo dar más información porque lo que estamos ahora es en el proceso de trabajarla. Fantástico, Juan Ignacio, por resumir vuestra amplia experiencia y a veces, evidentemente, no fácil ni procelosa, ¿no? Y procelosa, además. Solamente algunos apuntes, ¿no? Para salpimentar un poquito esta presentación de casos. Por un lado, bueno, la guía de materiales en sentido estricto, la segunda que hemos presentado y que ya tiene un poquito más de andadura, precisamente nació con la vocación, una de las vocaciones que tenía era bueno, determinar, mejor dicho, fomentar tanto la oferta como la demanda de materiales reciclados. Y efectivamente, aunque nunca va a poder ser un catálogo absolutamente exhaustivo de las opciones del mercado, sí que bueno, tenemos la intención de paulatinamente ir incorporando nuevas posibilidades. Y a ese nivel, en la propia página web de la publicación, hay un formulario y una explicación del procedimiento que empleamos para poder introducir esos materiales en la guía, y digamos que es un poco la caña de pescar, que en primera instancia está puesta en la propia web para poder animar a los fabricantes a dar la información pertinente para poder incluir los materiales en la guía. Deciros que a veces no es nada fácil conseguir una respuesta positiva, paradójicamente, de los propios fabricantes en un escaparate que en principio entendemos que es bastante atractivo. No obstante, bueno, a lo largo de este año y el que viene, pues vamos a hacer un esfuerzo adicional para que ese compendio de posibilidades pues esté cada vez más nutrido. También deciros que, como digamos en este caso ver es creer, ¿no? Pues sí que vamos a implementar en breve un espacio en el cual podamos ir aunando casos prácticos como estos que hoy os estamos presentando, en el sentido de que cada vez pueda haber más ejemplos abiertos a todos y a todas para que, bueno, os puedan inspirar o os puedan un poquito direccionar vuestra visión y vuestra labor. Cuantos más tengamos, pues más veremos tanto las posibilidades, ¿no?, como los problemas que todos tenemos para hacer esto realidad. Y por último, evidentemente, esto es un ejercicio de tracción colectiva, ¿no?, tanto de abajo arriba como de arriba abajo, ¿no? Y digamos que las oportunidades las tenemos que vislumbrar y desplegar entre todos, ¿no? Y seguramente en cada caso pues habrá un elemento tractor preeminente, ¿no? En unos casos será el propio promotor, incluso estoy seguro que habrá también direcciones de obra proactivas, ¿no?, que se lo creen y que también pueden tirar, ¿no?, para que esto se haga realidad. Y por supuesto sin perder de vista que tenemos una obligación legal que cumplir, ¿no? Y que, por supuesto, también desde la parte de la Administración queda el poder ir arbitrando instrumentos, que en eso estamos, para poder engrasar esta cuestión con la suficiente fiabilidad. Bien, tenemos todavía un último, bueno, una vez más reiterar el agradecimiento a Juan Ignacio, seguiremos seguramente colaborando todos los días para que esto cada vez vaya mejor. Y tenemos un último caso, en este caso interno, provinciado desde Llove, y en concreto vertebrado en uno de nuestros edificios, ¿no?, perteneciente a la red de ecoecheas, en concreto la ecoechea que está en Meatzaldea, que en el fondo es una rehabilitación de un edificio preexistente que estaba sin culminar y que se decidió pues volverlo a poner en activo con esa funcionalidad.
Os animo a todas y a todos a que lo visitéis, primero porque el emplazamiento es absolutamente espectacular. Lo que allí se ofrece desde el punto de vista bueno, digamos, de educación ambiental, etcétera, y sostenibilidad también es muy interesante, con contenidos abiertos a todo tipo de públicos. Y bueno, pues desde el punto de vista constructivo también tiene su interés. Y algunos de esos intereses en materia de incorporación de materiales reciclados, pues nos lo presenta de nuevo Nerea. Bueno, aquí tenéis una foto de la Ecoetxea de Meatzaldea que está, bueno, está encima de la mina de Gallarta. Bueno, la intervención que se ha hecho, esto es un edificio que existe y la intervención que se ha proyectado, digamos que hemos hecho la evaluación de contenido reciclado sobre el proyecto y ahora mismo se está ejecutando esa obra de habilitación. Es una intervención muy pequeña, o sea, se sale un poco de las dimensiones de proyectos que hemos hablado hasta ahora, pero también es muy interesante ver cómo en proyectos más pequeños también se puede llegar a incorporar pues un porcentaje de material reciclado interesante. Bueno, la intervención consiste en la habilitación de un espacio superior que estaba desocupado, como una sala polivalente. Luego otro espacio inferior que estaba sin uso será una nueva sala de exposiciones temporales. Y luego también hay un espacio exterior que se le van a hacer algunos cambios. Es verdad que en este proyecto desde el principio se ha tenido la vocación de intentar meter el máximo de materiales reciclados y además tiene una característica especial que tiene un uso bastante masivo de la madera. Se ha utilizado madera en núcleos de comunicaciones nuevos que se necesita para acceder a esos nuevos espacios habilitados y también en tabiquería, en paramentos verticales como acabado, en techos y también en pavimentos, utilizando pues madera de aquí, madera local de pino de radiata. Os voy a explicar un poco las intervenciones. Aquí tenéis las fotos del estado actual. Este es el espacio superior que se va a habilitar como una sala multiusos. Tenéis la foto de la parte exterior y la foto de la parte interior, ¿no? Veis cómo estaba sin habilitar. Bueno, lo que se va a hacer es, por una parte en la fachada, toda esa fachada que vemos ahí sin huecos, va a ir todo con carpintería y vidrios, y luego también incorpora un acceso desde el otro lado, un nuevo acceso para poder llegar y esa especie de volumen que sale de la Ecoetxea actual también está construida en madera, tanto el núcleo de comunicaciones como toda la envolvente, aunque luego está forrada con un revestimiento metálico de zinc. Luego por dentro se habilitará todo, pues suelos, pavimentos, todo quedará acabado con sus instalaciones para hacer el uso de sala multiusos. En esta parte que se ha utilizado de materiales reciclados, bueno, pues los vidrios y carpintería incorporan material reciclado, los aislamientos también, la impermeabilización del trasdos del muro de contención que se ve en la infografía del volumen ese que garantiza el acceso también, y el revestimiento metálico de zinc también tiene contenido reciclado. Como en este proyecto se ha incorporado material renovable, pues también os lo voy a ir contando para que veáis. Bueno, toda la madera del núcleo de comunicaciones, como he dicho, todos los trasdosados interiores de esa sala se van a hacer mediante entramados de madera. Los paramentos verticales y los pavimentos quedan acabados con listones de madera de pino, y los techos también van con
son techos acústicos basados en fibra de madera. La siguiente pequeña intervención es habilitar un nuevo espacio de posiciones en un espacio inferior que estaba sin uso. Aquí podéis ver las fotos del estado actual, la foto del interior, acabado todo en hormigón, y la foto exterior, que os la he puesto porque aquí se incluye en el proyecto un núcleo de comunicaciones que comunica esa planta que se ve como de vidrio con esa puerta metálica, y toda esa solución de escalera se ha hecho también en madera. En cuanto a materiales reciclados, en esta intervención, pues bueno, básicamente ha sido los aislamientos, porque el resto de componentes prácticamente, al menos los que son relevantes, son de madera, tanto las escaleras, como os decía, y la estructura, como los trasdosados, la tabiquería, los paramentos y los pavimentos, de manera equivalente a la sala superior. Y luego en el espacio exterior, que veis ahí el estado actual, bueno, pues ahí se va a intervenir hormigón, con un pavimento en una de las partes, y luego también otro pavimento de otro tipo. Entonces, bueno, aquí sí que se incorporan materiales reciclados en rellenos y en terraplenes. Introduciendo los datos en la herramienta, en el capítulo de edificación, pues bueno, conseguimos un 66,24% de resultado de incorporación de materiales reciclados en una intervención que a priori es bastante pequeña. Si vemos el quesito del peso que suponen los diferentes capítulos, el gran peso se lo lleva el acondicionamiento y cimentación, debido a esos rellenos que tenemos en la parte exterior. Y alguno también, no, pero bueno, ese no incluye material reciclado. Estaría bien hacer el ejercicio de quitar esa parte para ver en el resto cuánto sale. Lo haremos. Vale, el siguiente capítulo con mayor peso son fachadas, aislantes, impermeabilizantes y particiones interiores. Vale, bueno, lo que hemos, claro, nos ha ayudado también a conseguir estos porcentajes, ¿no? El acondicionamiento y cimentación, haber incorporado un 82,65% de material reciclado. Y es verdad que ahora, viendo las cifras, seguramente que sin esa partida sería difícil llegar. A pesar de que lo que hemos visto es que la introducción de la madera en el proyecto, en la herramienta actual, facilita, bueno, apoya a la cifra que se obtiene con la herramienta, ya que saca el peso de todos esos elementos, como las escaleras y la estructura que las soporta, lo saca de la cuenta, y entonces pues nos viene bien. Y bueno, esto, claro, lo hemos hecho en fase de proyecto y en un plano teórico pero factible, de introducción de materiales secundarios. La realidad es que ahora lo importante y lo más relevante es llevar esta prescripción de proyecto a obra. Y bueno, y nosotros percibimos que ese es el gran reto, ¿no? Porque la obra tiene muchos asuntos que resolver, y este es uno más, que es un asunto nuevo que hay que perseguir, y percibimos que ese es un reto también. Sí. Bueno. Gracias, Nerea, eskerrik asko. Ya veis que hay muchas posibilidades, que se puede escarbar, que se puede investigar, que hay que tratar cada proyecto, cada situación de una forma ad hoc, y que, digamos, teniendo en cuenta los grados de flexibilidad que en la propia guía pues estamos intentando difundir, las oportunidades pueden conseguirse.
Sí que me gustaría, antes de, digamos, poder poner en común preguntas que se os hayan ocurrido, que se os puedan ocurrir, comentaros, bueno, primero un detalle, ¿no? Fijaros la importancia que tiene esta dimensión de introducir los materiales renovables en el denominador. E incluso, imaginaros, por ejemplo, ya lo ha manifestado Nerea en una obra de esta naturaleza, pero imaginaros, por ejemplo, una sustitución de estructuras de hormigón por estructuras de madera, ¿no? Lo que esto puede suponer de cara a la contabilización, ¿no? Por otro lado, también estimularos a buscar no solamente el cumplimiento de ese número fatídico, si me permitís, de 40%, sino a buscar el máximo despliegue. Es decir, incluso en aquellos casos en los cuales cuantitativamente no sea significativo, pero sí cualitativamente. Es decir, el hecho de, por ejemplo, ver mobiliario, señalética, que incorpora material reciclado es un elemento muy importante de concienciación y de ver hasta dónde puede llegar la filosofía circular en todo capítulo de aprovisionamiento de productos y servicios. Otra cuestión también que me gustaría comentaros es que, bueno, hemos subido ya en la nueva versión del Excel que incorpora estas cuestiones de incorporación de materiales renovables y también la incorporación de los porcentajes máximos técnicamente permitidos en algunos casos para adecuarlos, esos porcentajes máximos como 100%, ¿no? Calculable en las respectivas partidas. Pero no obstante, es decir, ese Excel tiene poco tiempo y sí que nos gustaría que si en su uso detectéis errores, incluso funcionalidades que os pudieran venir bien, que os animéis a comunicarlas, ¿de acuerdo? Y también, ¿por qué? Porque el siguiente paso de evolución ha de ser necesariamente una aplicación ya en soporte web que realmente pueda ser sólidamente implementable en los procesos de compra pública, es decir, una aplicación en la cual se puedan sacar informes presentables ante la administración, que por otro lado la administración puede utilizar esa aplicación como elemento de corroboración, etcétera. Entonces ese va a ser el siguiente paso que, bueno, vamos a ver si el año que viene somos capaces de poderlo llevar a efecto. Y por tanto, cuantos más datos tengamos, ¿no?, del uso y del potencial de lo que estamos en estos momentos ya poniendo en práctica, pues seguramente más sólida será esa aplicación futura que me atrevo a anunciaros hoy. Bueno, por mi parte creo que no me queda ninguna anotación adicional y vamos a ver si os habéis atrevido a formular alguna pregunta. Todavía no estoy viendo ninguna. Damos algún tiempo adicional para que os animéis. Seguro que hay alguna cuestión que no ha quedado clara o alguna cuestión que os gustaría que pudiéramos llegar a materializar. ¿No? Bueno. Bueno, no obstante, aunque ahora en vivo y en directo no os hayáis animado, desde luego estamos abiertos a recibir preguntas, incluso, bueno, las respuestas que arbitremos, pues ser también después redifundidas a todos los participantes en este Costeguna. Bien, pues sin más, agradecer a todos los que habéis estado ahí al otro lado, a Juan Ignacio Beitia, a Marta González Cavia y a Nerea, que está aquí a mi lado, bueno, vuestra participación, vuestro interés, vuestra proactividad. Tenemos un importante reto delante, pero estamos persuadidos de que entre todos, con todo el conocimiento que podamos atesorar y compartir, pues es seguro que vamos a poder ver, ¿no?, un antes y un después en el capítulo de circularidad y de la excelencia en la gestión de residuos de construcción y demolición y también la introducción de materiales secundarios en las obras. Así que abiertos a lo que queréis cuando queráis. Eskerrik asko.